Hoy voy a hacer un programa que creo, si no estoy mal, que es la cuarta vez que hago y seguramente podría hacerlo 10 veces. Voy a entrevistar a un señor que no sabe lo grande que es, así de sencillo. Estábamos hablando ahorita en el camerino y yo creo que él no se le pasa por la cabeza lo que significa para mucha parte de la cultura, no solamente de acá de Medellín, sino de Colombia. Por las manos de ese señor pasaron las grandes canciones colombianas. Pero él lo dice así como si no pasara nada. Por favor, saluden con un aplauso como se merece al señor Hernán Usquiano de la Viejoteca. Usquiano, este programa siempre queda faltando tiempo, entonces hoy vamos a hacerlo... Para un momentico. Claro. Qué delicia de público. Ah, sí, no, la gente acá es una chimba, toda esta gente, hermano, la gente que está acá es gente que sabe a qué vino, o hay alguien que no sepa a qué vino, pues, que dice, uy, marica, ¿qué pasó? Ahora sí, dígame qué. Usquiano, siempre nos queda, si usted está viendo esto en YouTube, si es primera vez que ve este programa, busque Hernán Usquiano, Chicho Arias, y hay programas que hicimos en la pandemia que nos llevamos como 2 horas contando historias. Y hicimos 2 programas, después hicimos uno en vivo que no quedó subido porque hubo un problema de internet durante la pandemia y creo que presencial es el primero que hacemos. Sí. Y seguramente va a haber muchos porque este señor, ya lo van a conocer los que no lo conocen, creo que es la enciclopedia de la música tropical en Colombia. Gracias por venir, Hernán. Dios te oiga, hombre. Sí, no, sos la enciclopedia. ¿Cómo vas? Hombre, muy bien, muy bien. Disfrutando, gozando con la Viejoteca de Telemedellín y permita Dios que me dé vida y salud para seguir por mucho tiempo ya. ¿Cuánto llevas trabajando con música tropical? Es que si yo les cuento algo, no me lo creen. Yo fui un niño que tuve los juguetes convencionales, el carrito, el caballito y todo, pero mi gran juguete era un radio RCA Víctor que tenía mi madre. Entonces yo lo prendía y repetía todo lo que decían los locutores de esa época, José Níquez Vallejo, Enrique Hincapié, Octavio Tobón, y desde ahí empecé por el gusto de la música. No sé a mi papá cómo se le ocurrió, pero llegaba una visita a mi casa y él me llamaba, vení, canta lo que sabes cantar, canta. Entonces me ponía... Hombre, estoy viendo una cosa en este pueblo, no se puede tomar trago porque hay mucho gotero. Y ahí arrancó mi gusto por esa música tropical que amo. Hemos hablado mucho de esto, pero como resumen, para que pongamos a la gente donde la tenemos que poner, los cargos tuyos en las grandes disqueras de Colombia que funcionaban en Medellín eran, ¿en Codiscos trabajaste? En Codiscos empecé como promotor para el departamento de Antioquia y me ascendieron como... jefe nacional de promoción. Ese ascenso tiene una historia, ¿se la cuento? Claro, obvio. Al doctor Álvaro Arango le decían los artistas, los compañeros, hombre, vea, quien debe coger ese cargo debe ser Usquiano. Y él era un señor psicorrígido. Y era con las gafas así caídas. Y un día me llamó. Hombre, ventate, hombre. Él era el que manejaba las baladas en Codiscos. Ajá. Entonces necesitaba un promotor que... Y entonces... Y yo siempre con una tendencia tropical, ¿no? Y entonces él me dice, hombre, ¿vos cómo la vas con la balada? Y yo, doctor, amigo de Carlos Sierra, de todos. Y me quieren y me ponen la música que yo les lleve. Y organizó el escritorio. ¿Cómo llama ese tema? Le digo, doctor, no sé cómo se llama, pues está pegado si fue puta. Y me ascendió. O sea, sin decirle cómo llamaba la canción que te puso. No, pues que la silbó. La silbó. Sí, sí. Y así me ascendió. Estuve 10 años en Codiscos.
un año con don Otoniel Cardona en Discos Victoria y 11 años en Discos Fuentes, que empecé como supervisor nacional de promoción y terminé, que yo creo que fue uno de mis grandes honores a nivel profesional, ser el director artístico de esa compañía. Ser director artístico significa que usted es el que decía, palabras más, palabras menos, cuáles eran las canciones que iban a sonar y que iban a grabar, básicamente. Las que se iban a grabar. Decí tres, que vos digas que pasaron por tu mano y dijiste, esta va a ser un palazo. Bueno, me tocó producir a Jairo Paternina y un día cualquiera en un bar de Medellín me encontré a Mario Tierra. Le dije, Mario, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, mi hijo, musiquita parrandera. Y entonces le dije yo, ¿y qué tema tenés? Por ahí tengo uno, y me lo cantó. Y le dije yo, Mario, si yo te digo que me autorices ese tema para que lo cante Jairo Paternina con el Combo Las Estrellas, ¿vos me autorizás? Mi hijo, vos sos muy querido, pero Jairito que va a grabar esta bobada mía. Le digo, no, es que yo le digo a Jairo que la grabe. Usted va, la firma la autorización y Jairo la graba. Y fue nada más y nada menos que No me falles corazón, no me Eso es de Mario Tierra. Eso es de Mario Tierra. Y esa canción, Golazo. Sí. Otra canción. Otra canción que yo llevo en el corazón y no es fácil hablar de ella. Y es que en julio de 1989 le dije a Víctor Gutiérrez, que era el arreglista en ese entonces del Combo Las Estrellas, Víctor, ¿vos por qué no me haces una canción para el Combo de Navidad? Que es que no tienen una canción emblemática de Navidad. Pero hermano, que cuando uno escucha la canción, llore. Y me llevó un casetico. Yo creo que los jóvenes de hoy no saben qué es un cassette. Eran nuestras USB. Y entonces le presenté la canción a Jairo. Jairo se rascaba hacia el revés. Yo, qué berraquera, hombre. Vamos a grabarla. Desafortunadamente, esa fue la última canción que grabó Jairo. Pero la alcanzó a grabar. Claro. Y es una canción que me lo pone la radio a recordarlo desde septiembre, que suena la música que viene diciembre, y es otra vez Navidad, otra vez soledad. En la calle la gente solo lleva en su mente regalar, perdonar. Esa pasó por tus manos, o sea, vos tuviste Esa, el esa dedo. la solicité, la autoricé, la grabé, y con el dolor más grande, cuando mataron a Jairo el 22 de septiembre de 1989, la pegué en todas las emisoras. O sea, él la grabó ese año y murió, y luego salió la canción ese Claro. diciembre. O sea, él no alcanzó a ver a escuchar No, la canción en un diciembre. ya la estábamos promocionando. Sí, ya, pero él no logró saber qué pasó con la No, canción él en no logró diciembre. saber, él no logró saber. No logró saber eso. Era tu gran amigo. Jairo fue mi artista. Él rompió el celofán de ser artista a ser amigo y se atrevió a romper o a cortar esa línea tan delgada que hay entre el amigo y el hermano. Jairo fue mi hermano de otra sangre. Ok. Y una última canción, Hernán. Una última canción con el Tropicombo. El Tropicombo lo fundé yo en Discos Fuentes y le dije a Jorge Cotes, Jorge, hace una canción bien linda para dedicarle a las esposas de uno. Y entonces ahí es donde nace una canción que él escribió que se llama Encanto. Ah. Tienes un encanto, tienes un... Y él inclusive tuvo como la deferencia conmigo de saludar ahí a mi señora esposa. Ahí dice, ¿y cómo encanta, emperatriz? Eso de los saludos tiene también muchas historias. Y estar en un saludo de eso es caro. No, hombre, no. Ellos lo hacían con nosotros. Pero sí lograron, pues los vallenateros y todas esas no, vueltas. ellos sí les daban No, usted en no Villanueva, pagó, Guajira, sus obviamente. vacas y en Valledupar su marrano y toda la cosa, sí. Pero les voy a contar una anécdota. Pero fue que... sorpresivo para vos cuando oíste Emperatriz en la canción. Sí, claro. Pero
hay un caso muy curioso. Ellos lo hacen de corazón, de agradecimiento con uno. Y hay un saludo muy famoso en Discos Fuentes, sobre todo en los vallenatos, que es Pedro Muriel, y él. ¿Cómo les parece que una cantante muy querida, Pilar Solano, grabó... Vos sabes que Pilar es prima mía. Ah, esa negra es hermosa. Te felicito. Ahí te Grabó dejo ese un dato. tema y me hizo un homenaje a mí. Y entonces puso Hernán Darius, Quiano, ano. Oíste, Uski. Entonces el doctor Domínguez lo llevamos a que escuchar el tema. Y cuando escuché el saludo, él tiene una prótesis. Dice, se cagaron en el disquito. Uski, yo creo que la persona que más historias me ha contado de música sos vos. Y cuando te llamé para este programa, exactamente, te llamé pensando en otra cosa. Y resulta que el programa se fue para otro lado. Y les voy a contar, los que no vinieron, que están viendo esto por YouTube, no van a poder escuchar unos pedazos de unas canciones con las que vamos a contar una historia con Hernán. El Panda disculpará, le va a tocar editar esto. Y lo que va a pasar es que vamos a contar una historia de muchas que hay. Escogimos una especialmente y es todo lo que pasó con las orquestas colombianas y venezolanas y todo lo que eso tiene que ver. Entonces, vamos a escuchar algunas canciones y Uskiano tiene historia de todas esas canciones, que tenemos que poner canciones para ir ya 30 segundos, un minuto, si mucho, para que pillemos. Hay algo que hay que destacar. Nosotros, sobre todo los paisas, bailábamos con una serie de grupos muy de acá de Medellín. Los Teenager, los Golden Boys, los Black Star, todos esos nombres tenían una tendencia extranjerista, ¿cierto? Los directores artísticos se les ocurrió eso. Entonces, la base musical de esos grupos eran los saxos, las guitarras eléctricas y un pianito chiquito que se llama sonovoz. Con eso hacían la música. Con eso hacían la música. Y con eso bailábamos todos. Un día cualquiera, el maestro Aníbal Ángel llevó un niño a los estudios de Discos Fuentes y le soltaron la pista a ese niño. Ese niño, claro, los pulmoncitos no le dieron porque ese disco es muy alto. Y entonces, dentro del disco, él dice, la cinta verde, ay, la cinta. Y el grabador iba a borrar eso. Y don Toño Fuentes, que era un mago de la industria discográfica, le dijo, Jaime, no me toques eso. Eso es el éxito de ese disco. Y ese suspiro de Gustavo Quintero nos puso a bailar todos los años 60 con la cinta verde. ¿Y cuántos años tenía ahí él? Tenía 16 años. No, ese es el primer dato perturbador. Sí. Gustavo Quintero, cuando hizo la versión. Cuando grabó ¿Y la usted trajo cinta esa verde, versión? ahí está. Ahí está, esa versión. Vamos a poner esa versión de Gustavo Quintero de 16 años. También bailábamos con un personaje que vino del Departamento del Atlántico. Él se llama Gabriel Suárez. Perdón. Y un presentador de televisión le dijo, no, vos con ese nombre no me vendés, y te voy a explicar por qué. Porque estaba de moda Martín Cochise Rodríguez y Javier Iñato Suárez. Eran las dos figuras que salían en todas las revistas, en todos los periódicos, en toda parte. ¿Qué nombre te ponemos? Entonces Gabriel le dice, pues el segundo apellido mío, Gabriel Romero. Ah. Y un día cualquiera Gabriel Romero se encontró al maestro José Barros en Bogotá. Y le dijo, maestro, usted no tiene un temita para que yo lo grabo en Medellín, en Sonoluz. Y le dijo, vea, me vamos a una cosa. Vaya donde esos sordos 5 discos, que ya tienen un cassette con un tema que eso puede funcionar con usted. Se lo entregaron a un gran arreglista, una gran persona, Luis Carlos Montoya.
que fue la arreglista de los grandes éxitos de Colombia, como El Preso, por ejemplo. Y le entregaron, cuando eso, en la radio recibía unas latas que se llamaban acetatos, y fue a una emisora aquí en Medellín muy famosa, Radio Reloj. El locutor era Rodrigo Londoño Pasos. Y Gabriel llegó y, no joda, Rodrigo, acabo de grabar esta vaina. Escúchala al audio. Y ¡pam! Y la pone. Y Rodrigo, nosotros los locutores no nos podíamos salir de la programación que nos dejaba el director. Y Rodrigo dijo, esto está tan bueno. Yo me voy a arriesgar a una suspensión con Españita. Españita era el director de Radio Reloj. Y ¡pam! Disparó el disco. Y lo anunció así. En Radio Reloj la hora, 11:20. Ahí pasaba Gabriel Rumba Romero con los Black Star. Y ahí es donde nace, en 1969, La Piragua. ¡Ay! Acá todos conocían la piragua, pues, obviamente. Usquiano, tengo dos historias con la piragua. La primera, mi mamá me la cantó desde que era muy niño hasta que estaba adolescente. Y ella me cantaba y yo me la aprendí. Y la segunda es que yo, te juro por Dios, que pensaba que la piragua, hasta muy grande, era un animal. Que era como una piraña y un cocodrilo a la vez, se los juro, muchachos. O sea, yo no sé, ustedes sabían que la piragua era un barco, yo no había, huevón. O sea, para mí era un animal. Y para mí esa canción estaba definida como la iguana de tierra caliente y toda esa vuelta, para mí, te lo juro. O sea, no, yo no tenía en la cara que era una piragua. Con otra canción que bailábamos en aquella década de los 60, fue la que interpretó un muchachito que vino de Magangué. A un amigo de él, en Barranquilla, le digo, mi hermano, yo no aguanto, tú acá, yo me voy para Medellín a buscar progreso allá. ¿Tú por qué no me prestas algo para...? Entonces el amigo le dijo, hombre, yo lo único que tengo es una guitarra, empeñémosla. Y empeñaron la guitarra y con ese préstamo se vino en un bus de Rápido Ochoa. Ese muchacho tocó muchas puertas, tocó la puerta de Sonoluz, un día cualquiera, el Sexteto Miramar grababa su long play y el cantante era Johnny Moré. Eran 12 temas los que se tenían que grabar y en el tema 11 a Johnny le quedó play la voz, hasta no pudo grabar. Entonces don Toño Fuentes, no, ¿por qué no ponemos el muchacho que ahí está en portería? O sea, estaban realmente en portería rogando que lo dejaran cantar. Claro, con la guitarrita en la mano. Que canta la canción, ya, terminemos eso. Él cantó la canción, y ¿cómo les parece que la pidió en aquella lata que les hablé ahora, el acetato? Y esa canción él la llevó a una emisora que se llamaba aquí en Medellín Radio Ritmos, y se la entregó al locutor. Y Rodolfo era muy apenado. El niño llamaba Rodolfo, nada más y nada menos. Y entonces le dice al locutor, mira compadre, lo que pasa es que un primo mío grabó este disquito. A ver si de pronto usted lo escucha, le gusta y nos colabora. Y el tipo llegó y puso el disco. Pero tu primo lo hace muy bien. Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no venís mañana con tu primo? Problema para Rodolfo. Al día siguiente fue y le dice al locutor, vea, ¿qué lo va a decir la verdad? El primo soy yo. Y ese tema fue el único que pegó el Sexteto Miramar en ese long play, que se llama ¿Qué quiere esa música esta noche? Pero eso fue una balada. Entonces él siguió luchando en Discos Fuentes. Se separa Gustavo Quintero de los hispanos. Ahorita vamos a contar esa historia, Usquiano, Sí, pero sí. venga. Huepo. Y él se vuelve la gran figura de los hispanos con temas como Así empezaron papá y mamá, y un tema que también se conoció en vallenato, que es Olvidemos el pasado. Ese tema es infaltable en diciembre. Yo no sé mucho de esto, pero ese señor es un animal para cantar. No sé.
Él tenía una característica, y yo sé sin ofender a nadie. Él cantaba muy alto, pero todo se le entendía. Joey Arroyo cantaba muy alto y no todo se le entendía. Este man... Hay canciones de Joey Arroyo que usted las baila, pero se quedó en blanco porque no supo qué dijo. Usted no venga, espere, un venga, paréntesis. yo quiero Sí. destacarle algo a ellos, y es que de una manera increíble, don José María Fuentes, el hijo de don Antonio Fuentes, cuando empezaron a grabar las primeras producciones de Los Hispanos con Rodolfo, ellos eran muy mal hablados. ¿Puedo decir palabritas o no? Sí, todas las que quiera. Entonces, don José María Fuentes sabía que Gustavo Quintero ya estaba grabando en Codisco, ¿cierto? Y le dijo a Jairo Jiménez, a Jairito Jiménez, el dueño de Los Hispanos: dijo, Jairo, vamos a clavársela a esos hijueputas allá de Codiscos. A la mezcla, subirle el bajo. Y el bajo de Los Hispanos es una cosa muy característica de ese grupo. No es un bajo muy trabajado, muy elaborado, es Jairo, pero en la mezcla subieron ese bajo y eso, con la voz de Rodolfo, se escuchó espectacular. Hay un montón de historias. Muchachos, yo no sé ustedes, pues yo estoy muy emocionado. La primera historia es, en Los Hispanos estaba el Loco Quintero. ¿Es así o no es así? Sí. Vea, es que Cuando dijiste el bajo de Jairo, ¿cuál Jairo es? Jiménez, Ok, listo. el dueño de Los El Hispanos. dueño, es el bajista. Le cuento la historia de Los Hispanos. ¿Cómo es la historia de Los Hispanos? Porque es que finalmente, ¿en qué momento salió el Loco Quintero, llegó Rodolfo? ¿Cómo es la vuelta? Los hermanos Jiménez vivían en el barrio San Joaquín de Medellín. Y un día cualquiera, Jairo Jiménez le pidió al niño Jesús de traído un acordeón y le trajo el acordeón. Entonces ya él agrupó unos amigos de la universidad a su casa, y entre esos amigos de universidad estaba Gilberto Quintero, estaba Ramiro Velázquez el Chengue, estaba Laureano Gómez, estaba Jaime Uribe, estaba su hermano que era Guillermo, que es Guillermo Jiménez, y empezaron a ensayar, y eso sonaba bueno con acordeón. Entonces dijeron, ¿cómo vamos a poner este grupo? Yo, vamos a ponerlo los Ochi. Los Sochi. Los Sochi. Yo, ¿qué quiere decir? Huevón, cuando mi mamá se encuentra aquí en el atrio de la iglesia con doña Teresa, ¿qué dice? Oíste, que hay de tu chinche, va ganando el año, o tu chinche va a ser la primera comunión. Oíste, tu chinche me quebró un vidrio con ese balón. Y era que a nosotros nos decían chinches. Y los Sochi son Sociedad de Chinches. No les quedó nada en el cerebro con el nombre. Un día cualquiera, un vecino le tocó la puerta a Jairo, ahí en el barrio San Joaquín. Jairo, hermano, vea eso, suena muy bueno, pero yo vengo a descansar, hermano. Él era un alto ejecutivo de el Club de los Profesionales. Yo le iba a adecuar una pieza en el Club de los Profesionales y Para que dejen de hacer bulla acá en el barrio. cuando ellos llegaron a ese caché del Club de los Profesionales, dijeron, no, pues ya no nos podemos llamar los Ochi. Entonces se pusieron Los Hispanos, pero necesitamos un cantante y un bajista. Entonces Gilberto levantó la mano. Mi hermano está en Cali. Él se casó con una alemana, el papá de la alemana, porque él se retirara de la música, se lo llevó para Cali a un almacén de lámparas. El Loco Quintero. El Loco Yo Quintero. creo que el Loco Quintero en ese almacén de lámparas no vendió un bombillo. Y lo llamó. Hay un proyecto, ta. No, yo me voy a para Medellín. Dejó la alemana y las lámparas y nos Y fuimos. aterrizó. Hicieron 2 ensayos, se presentaron en el Club Campestre, los vio el vicepresidente de Codiscos y llamó a Gustavo y le dijo, ¿quieren grabar en Codiscos?
y en Codiscos grabaron con Gustavo Quintero 3 producciones, de película, de locura y de ataque. Por cuestiones de registro de nombre, no se pusieron de acuerdo ni la compañía Codiscos, ni los hermanos Jiménez, y se separaron. Gustavo se lleva o se van con él 6 músicos de los que habían empezado con los hispanos. Ah, ¿y cuántos eran en total? ¿La mitad de la orquesta la llevó? Eran 8 músicos. Ah, sí. O sea, Se llevó quedaron... los músicos. Entonces, Gustavo llega a Codiscos, aquí en el poblado, y empezó a grabar con un nombre que se llama Los Dorados, y lo demandaron, porque ese nombre ya tenía dueño. En RCN había una emisora que se llamaba Siglo XX. Entonces hicieron un concurso que el oyente que le diera el nombre a la nueva orquesta de Gustavo Quintero, Gustavo le daba un baile en la casa. Ay, qué belleza. En un pasillo de Codiscos se encontró a un periodista muy famoso, Elkin Mesa. Elkin vive en Bogotá. Y le dijo: Gustavo, hombre, de carajear, ¿cuáles concursos? Todos tus músicos son profesionales. Que esa orquesta, esa vaina, esa chirimía que va a tener vos, que llamen los graduados. Y ya, ¡pum!, así se quedó. Entonces, ya ahí se conforman los graduados y en Discos Fuentes empezaron a buscar el reemplazo de Gustavo para los hispanos. ¿Y de 6 que se llevó? Y ahí es donde le dan la oportunidad a Rodolfo. El primer disco que Rodolfo grabó con los hispanos fue Así empezaron papá y mamá. Y se disparó. ¿Y si es verdad que no se querían? No, no se querían. No, No se querían por una razón muy sencilla, porque Rodolfo se vendió ante la gente de Discos Fuentes como el nuevo Loco Quintero. con la idea. Vea, ¿sabe una vaina? Yo les imito al Loco. Yo canto parecido al Loco. Vea, les hago el perrito y la cosa que él hacía en la canción. Y preciso. Entonces, eso le sacó chispa al Loco. Pero Rodolfo se gozaba esa pelea como buen costeño. Gustavo la sufría. Gustavo padecía esa pelea. Habían casos muy curiosos. Un empresario los contrataba para la Feria de Cali. Juntos. ¿Cuánto valen ustedes los hispanos? 7.000 barras. 7.000 barras. Ya Gustavo se daba cuenta que habían contratado a los hispanos. Gustavo, ¿cuánto eran los graduados? 14 barras. Los contrataban. Y Gustavo le decía al empresario: te voy a pedir un favor, hombre. No me voy a meter en el mismo hotel con los malparidos. Entonces Jairo Jiménez decía: empresario, le voy a pedir un favor. Yo no me voy en el mismo avión con el Loco. No. Eso era un nudo. No. Hubo un caso muy curioso, que esa pelea es como hoy poner a pelear a J Balvin y Maluma. Esos fueron nuestros J Balvin y nuestro Maluma. Y hubo un periodista que cogió mucho nombre en el periódico El Espacio, haciendo columnas de que Gustavo llegó a Bogotá y no saludó, Rodolfo se resbaló, Gustavo no llegó, Gustavo se fue. Era Juan Lumbumba. Y ustedes en la mitad venda discos, que hágale papá que todo bien. Juan Lumbumba era Su Majestad, el periodista más representativo de nuestro país, Yamit Amá. Él era el que escribía y atizaba a los dos. la columna de Juan Lumbumba. Y atizaba. Y todo eso. atizaba, eso es una cosa de locos. Bueno, Usquiano, entonces así bailábamos acá. Ya dicho eso. ¿Y qué pasó después con la música? En los años 70, los venezolanos se les da la idea de hacer música tropical, pero no con saxos, no con guitarra eléctrica, no con sonovoz, sino con 2 trompetas, con piano, con percusión y con bajo. Los solos, esos solos de piano, que primero los hacían los hispanos, los Black Stars, los grabados y toda cosa, con guitarra, ellos lo hacían con piano. Y eso gustó mucho en nuestro mercado. Pero eran orquestas venezolanas. Eran las orquestas venezolanas, que nadie les conocía, pues.
Y el que primero rompió el celofán en los años 70 fue Emir Boscán, con sus tomasinos. Emir Boscán era un señor de una pintica muy humilde, peinado así como... Y no quiso salir en la carátula. Entonces ese long play se llamó El Primer Compás. Y Emir Boscán nos puso a bailar una vaina flamenca espectacular, composición de él, y tuvo los cojones Emir Boscán de que nosotros al bailar le cantáramos a nuestras novias susurro al oído ese éxito, y todas las novias, así se llamaran Marta, Amparo, Teresa, Graciela, terminaban llamándose Carmenza. Yo no sabía que eso era venezolano, Usquiano. Usquiano, Le yo no sabía debemos que esa más- canción era venezolana. Yo A la- ese señor le debemos nosotros más de un matrimonio y muchos hijos. Venezolano, me imagino que ustedes ya aquí dijeron, bueno, se metió la legión venezolana con esa música. Pero flamenco, ¿no? Y llega en el año 1972 Nelson Enríquez y su combo, con unas voces, con Willy Quintero, Nelson Pinedo, Pastor López y el mismo Nelson Enríquez. ¿Cuál era la idea de estas orquestas venezolanas? Copiar la Sonora Matancera con las trompetas. Y Nelson Enríquez nos trae un tema flamenco que a todas las disqueras colombianas les dio envidia, porque eso se vendió como pan caliente. Ese tema se llama El Bayón de Madrid, que fue el que despertó toda la envidia de nosotros los disqueros hacia los disqueros venezolanos. Y eso, esa canción o esos discos, ¿cómo hacían para venderlo acá? O sea, ¿ustedes lo revendían o cómo No, era la se ¿Cómo hacían unas llegaba? alianzas. Ajá. Se hacían unas alianzas. Eso se vendía, el comercio se llamaba por licencia. Entonces ellos traían la cinta y nos las dejaban a nosotros a una regalía por un tiempo exacto. Vea, tome esto a licencia por 3 años. En esos 3 años la disquera colombiana podía explotar eso. Entonces ustedes estaban vendiendo una cosa que no era de ustedes y ganaban menos plata. Básicamente Claro, esa es la historia. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Coger nuestras figuras. Al Loco Quintero, a Rodolfo Icardi, a imitar los venezolanos. Porque si no, no vendíamos 14 cañonazos, ni el disco del año, ni lo mejor del año, ni nada de eso. No. ¿Y cómo le parece que se cometió, por ejemplo, el error de correrle ese estilo tan característico a Gustavo el Loco Quintero, que era el charro de la música tropical, pero que también cantaba música dedicable, como Para Santa Marta yo me voy con mi mora? Era el show de ese momento, y lo ponen a grabar imitando a Nelson y sus estrellas el tema La Sirena, O sea, hay una versión de La Sirena cantada por el Loco Quintero. por el Loco Quintero. Y para que, pues, para Eso lo usted no utilizábamos, pagar, para no pagar. No. Eso lo utilizábamos porque no teníamos los derechos de la versión original, entonces lo copiábamos y lo incluíamos en el disco del año o en 14 cañonazos. No, con razón, esa es la explicación de por qué hay unas versiones tan chafas en algún lado. Escuchemos La Sirena del Loco Gustavo Quintero. No, sí se oye muy diferente. Sobre todo que es que el músico venezolano tiene una característica, el músico venezolano es espectacular, y el cantante y todo. No, las bandas parecen, son Entonces, big bands. nosotros incluíamos eso en los variados de fin de año. Ustedes en la radio escuchaban la versión original, la de Emir Boscán, la de Nelson Enríquez, la de Willy Quintero, la de Pastor López, y compramos los 14 cañonazos, los llevamos para la casa, poníamos la aguja y nos salía Rodolfo. Eso era mucha putería. Pero me gusta mucho que se indigna y es el papá de la criatura. O sea, usted decía, no, está buena esa de Rodolfo, eso se va a vender mucho. Entonces,
Dijeron, no, no podemos seguir haciendo esto. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a crear un combo en Codiscos. Vamos a crear un combo. Gustavo, le dijeron al loco Quintero, vos nos dejás grabar con tu bajista. Jairo Paternina era el bajista de los grabados. Esa es otra que no me sabía. Y el cantante alterno de Gustavo. Cuando Gustavo se cansaba, entonces Jairo Paternina con una guitarra cantaba baladas de Los Galos, Los Ángeles. ¿Qué quieres tú de mí? Gustavo le dijo, listo. Hicieron un ensayo con Jairo Paternina y yo tengo el pálpito y la corazonada que la copia que hizo Jairo casi que igualó o superó la original. Yolanda, el tema que grabó Jairo Paternina primero con el Combo de las Estrellas, y enseguida les cuento cómo nació el Combo de las Estrellas. Cristiano, te voy a decir una cosa, para mí, vuelvo y lo digo, no es porque sea tu amigo, lo he dicho acá. Ustedes que están ahí en YouTube, vean el programa anterior que entrevisto, y aquí estuvo sentado Fernando González del Combo Que Nota, que fue vocalista del Combo de las Estrellas, que fue el vocalista que siguió a Jairo Paternina, que es del que vamos a hablar. Lo que iba a decir, para mí, en la historia de Colombia, una de las mejores voces es el señor Jairo Paternina, pero lejos. Le digo una cosa a quien me hizo un comentario muy similar en mi oficina en Codiscos. Jairo Varela. Ese man es una bestia. Entonces, una hermana de Gustavo Quintero, de España, trajo un disquito, 45 revoluciones por minuto. El doctor Álvaro Arango escuchó ese disco, estaba pegado el Bayón de Madrid, Carmenza, toda esa cosa flamenca, y llamó a Gustavo. Le dijo, Gustavo, este disco te lo trajo tu hermana, déjamelo hacer con tu bajista. Y Gustavo le dijo, hágalo. Grabaron ese tema con los arreglos de Diego del Real, y cuando lo escucharon en el estudio, eso provocó un comité inmediato en la gerencia de Codiscos. ¿Cómo vamos a poner ese grupo? ¿Cómo lo vamos a llamar? Entonces se reunieron don Rafael Mejía, el doctor Álvaro Arango, el Conejo Barrios, don Alfredo Díez, el dueño de Codiscos, y el hijo, Guillermo Díez. Y entonces el hijo le dijo, véame papá, hombre, yo le voy a decir una cosa. Nosotros estamos detrás del sonido de Nelson Enrique y su combo. Detrás del sonido de Nelson y sus estrellas. Los muchachos están armando el grupo y están sacando las estrellas de las diferentes orquestas. Yo pondría ese grupo el Combo de las Estrellas. Todo tranqui. Y ahí es donde nace el Combo de las Estrellas. Y ese disquito que grabó Jairo, que fue el éxito del año, y desde 1975 está cumpliendo el Combo de las Estrellas 50 años. Desde 1975 escuchamos a Jairo Paternina diciéndole a nuestras mujeres, te lo juro yo. Temón. Qué man para cantar. Entonces, si Ya entiendo empezamos. bien, no son tus palabras, son las mías. Si entiendo bien, se le roban el cantante a Gustavo, que no tiene muy buen genio, que digamos, que usted mismo me dijo, y ahí se hizo a otro enemigo. Sí. Sí, no, me imagino que no quedó muy El contento. doctor Álvaro Arango llamó a Jairo Paternina y llegó el Real y le dijo, ¿usted por qué no arman ese grupo? Entonces Jairo le dijo, doctor, es que no tenemos plata, nosotros tenemos con qué. Vamos a ver una cosa, yo aquí en Codiscos les consigo un préstamo de 250.000 pesos. Y arranquen con eso. Entonces bajaron las escalas y se encontraron a Álvaro Velázquez y le contaron. Y Álvaro era un señor muy acucioso. Dijo, yo aporto 20. Germán Carreño, santanderiano, con una voz muy nasal, yo pongo 60. Con esa plata se fue Álvaro Velázquez, Jairo Paternina, a su última gira con los graduados
y compraron elementos de sonido, de percusión. Y no le dijeron nada al loco Quintero. No, pues, no, no, no. Yo quiero saber qué pasó cuando le dijeron. Y no, es que aquí se quedó Germán Carreño, porque ya ese disco estaba sonando, haciendo contratos. La primera presentación que tuvo el Combo Las Estrellas aquí en Medellín fue en un colegio, pero profesionalmente fue en octubre de 1975 en Neiva. Y ahí arrancó el Combo Las Estrellas, un grupo muy sencillo. Jairo tocaba el bajo y cantaba. Y fue tanto el boleo que dijo, no, yo no soy capaz. Le llamaron a May González de Los Éxitos a que él tocara el bajo. De los Corraleros del Majagual estaban en México, hicieron venir a Humberto el Beto Muriel a tocar la percusión y a cantar salsa. Don Humberto Muriel estaba en Los Corraleros. Sí. Dato perturbador, tampoco sabía yo que era de Los Corraleros. Y arrancó esa historia exitosa, inolvidable, del Combo Las Estrellas. Usquiano, finalmente ustedes lograron, bueno, y ustedes están reconociendo que el sonido tropical colombiano es heredado, es robado de los venezolanos, ¿sí o qué? ¿En algún momento lo superaron o los venezolanos Sí. quedan? No. Sí lo superaron. Sí hicieron cosas muy buenas, o sea, después te lo juro, yo lo grabó Memo Morales con Lavillos, por ejemplo. Ok, sí. Y es que detrás de lo que hacían los venezolanos, una dimensión latina, o también más arriba, un Richie Ray, Bobby Cruz, a Fruco se le ocurrió hacer salsa. También en el año 1975 se grabó el tema más emblemático de salsa que ningún venezolano lo ha podido superar, ningún puertorriqueño lo ha podido superar. Y les voy a contar cómo nació esa canción. Los graduados viajaron a Nueva York. Los músicos, en un descanso, dijeron, vamos a visitar a fulanito de tal a la cárcel. Lo visitaron cuando venían de regreso a Medellín. Para matar el tiempo, los músicos empezaron a jugar a las adivinanzas. ¿Qué pasó por aquí? Que no le vi, que no sé qué. Álvaro Velázquez cogió un papel y en la mesita del avión escribió, en el mundo en que yo vivo siempre hay 4 esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. ¿Era una adivinanza eso? Y él le pasa esa adivinanza a los músicos. Y los músicos le dicen, ¿qué es esto, hombre Álvaro? Hombre, ¿qué es esto? No, él era un señor muy decente y tenía este tic nervioso. Decía, muchachos, ¿de dónde venimos? Eso es un calabozo, eso es una cárcel. Llegó a Medellín y en un casetico grabó esa adivinanza. Pero esa adivinanza no la grabó como salsa, sino que estaba pegado un vallenato que se llama Río Crecido. Ustedes me van a perdonar, yo no soy cantante, pues me ha faltado. Él lo grabó más o menos así. En el mundo en que yo vivo siempre hay 4 esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna, ni estrella. Y le llevó aquí a Codiscos ese cassette a Gildardo Montoya. Gildardo le dijo, yo no tengo con quién grabar ese tema, pero ¿sabes quién necesita repertorio? Fruco. Cogió el casetico, una moto que él tenía, y se fue para Fuentes, y Fruco dijo, ¿qué es esto? Luis Carlos Montoya, arréglame este tema. Y ahí es donde nace, en los estudios de Discos Fuentes, lo que yo he considerado, y con la venia de los literatos, para la salsa colombiana del preso, los 100 años de soledad para los literatos. Tiene cualquier cantidad de versiones.
¿Y eso finalmente cómo funciona, Usquiano? ¿El Eso le Fruco dan- paga por eso? Eso le dan unas regalías. Y Álvaro Velázquez luchó toda la vida por unas regalías justas. Y un día, a la vuelta de Caracol, ahí en la Consolata, cuando quedaba por allá, a mí se me ocurrió decirle una frase, y esa frase se volvió realidad. Álvaro, la canción de tu vida te va a quitar la vida. Ah, Y el caray. estrés de esas regalías mató a Álvaro. No jodas. Yo no, esa tampoco la sabía. O sea, él estuvo preocupado por eso. O sea, no se ganó lo que merecía con No, una canción. él nunca estuvo satisfecho con las regalías. Esa es una, yo estoy haciendo una lista que no está pública, la voy a hacer, bueno, la lista de reproducción de todo lo que hemos hablado la voy a dejar abajo del video para que le den me gusta y para que saquen las versiones, que le voy a decir a Don Usquiano, me diga cuáles son las versiones de YouTube que están melas de lo que hablamos hoy. Y yo estoy haciendo una lista en Spotify que se llama Canciones más conocidas que el himno nacional. Y creo que esta canción es el más conocida que el himno es esa, donde usted la ponga. Y hay muchas canciones, pues, busquen la lista, así se va a llamar. Ahí la estoy haciendo. Yo creo que en esa lista tenés que, Sí, no hay como, llevo como 10. debes de ubicar, creo yo, La Creciente, la pollera colorada. la Pollera Colorada, Es una... la fiesta en Corraleja, el festival en Guararé. Antes de irme les voy a contar una historia. Jairo Paternina grabó la plegaria vallenata y eso fue un éxito en todo Colombia. Entonces el Combo Las Estrellas lo invitan a Valledupar, a un festival vallenato. Entonces Jairo se para y canta, ay, dame Diosito santo, tararara, para, pa, pa, pa. Y el saco se lo jala a un muchachito. Jairo, compadre, déjeme cantar un pedacito del disco, hombre. Déjeme cantar un pedacito. Y Jairo era muy simpático, pero le sacó el cuerpo al muchacho. En la segunda tanda del Combo Las Estrellas, ay, el muchachito. Compadre, déjeme, vea un pedacito, yo lo canto. Es que a mí esa canción me gusta mucho, compadre. Y Jairo lo dejó cantar un pedacito de la plegaria vallenata. Ya en el receso de la orquesta, el muchacho, compadre, mil gracias, es un sueño para mí, compadre. ¿Oíste, hombre? ¿Y vos qué haces aquí? Compadre, vea, yo hago mandado, yo soy operador de sonido de Radio Guatapurí, yo me muevo por donde sea, compadre. ¿Y vos cómo te llamas? Yo me llamo Diomedes Dionisio Díaz, maestro. Qué grande. Diomedes Díaz decía que quien le dio la alternativa, como en los toros, a él fue Jairo. Y cada que contrataban a Diomedes para el departamento de Antioquia, pedía alternar con el Combo Las Estrellas. Ah, historia. Yo nunca fui amigo de Diomedes, no me tocó trabajar con él. Yo solamente hablé con Diomedes 20 segundos en un ascensor del Hotel Bajamar. Yo tenía una camiseta de Fuentes y él estaba en el ascensor. Me dijo, compadre, ¿usted trabaja en Disco Fuentes? Y yo, sí. Debe tener plata porque esa gente sé que vende disco. Hasta luego. Y se va y se fue. Usquiano, antes de poner la última canción, que puede ser la que quieras, tenemos 3 minutos. Y primero te quiero agradecer, ya como bien saben, esto tiene 200 partes más. Acá puede uno hablar de historias con Usquiano mucho rato. Muchas gracias por venir. ¿Vos crees que la música tropical se va a morir? O sea, que la nueva generación está escuchando música tropical. Nunca. Sí. Yo que presento el programa La Viejoteca, a mí me paran sardinos, así como... Ay, venga, hay una foto para mi abuelita, hay una foto para mi abuelita. Es la disculpa, ¿no? Y es que yo lo que les contaba ahora, eso sucede cuando la gente está viendo La Viejoteca. La orquesta Tapita canta Carmenza y la mamá o la abuela, él me enamoró con ese disco. Ay, vos te acordás, Chicho, esa rasca que te metiste con ese disco. Esas son, y entonces son cosas que se van trasladando, que se van heredando, y la música tropical ha tenido nuevos intérpretes que le ha dado unos nuevos sonidos y que permite el Altísimo
que ese catálogo no muera. Le voy a comentar algo. Señor. Mi hijo vive 8.000 kilómetros de acá, de Medellín, vive en Barcelona, y me llevó a un centro comercial, digan ustedes, Unicentro, o Los Molinos, cualquier cosa de esas. Y había un sitio donde le daban a uno tequila para entrar. Yo no tomo licor, entonces mi esposa y él le deben, tomen tequila. Pero nunca tomaste para Sí, Ave María. No, yo no tomo licor. ¿Cómo alto uno trabajar con el Oiga, combo de las estrellas tomando tinto, por Dios bendito? Oiga, les digo una cosa. Un grupo de cubanos, ni porque supieran, eran los que ambientaban ese sitio y arrancan con el preso. Ah, Pues yo le digo una cosa, yo casi me muero. sí, claro. Mi hijo era, papá, quieto. Y, Colombia. Y yo gritaba, porque es que yo le doy gracias a doña Berta y a don Luis que me hicieron Tropical. Y tuve una bendición de que personas que yo les compraba el disco, después fueron mis artistas que promocioné, después fueron los artistas que produje y terminaron siendo mis amigos. Ah, qué linda historia, Usquiano. Usquiano, quiero terminar diciéndote que, antes de que ponga la última canción, yo estoy seguro que no te has dado cuenta lo mucho que significas para la música y para la historia de la música acá en Antioquia, en Medellín y en Colombia. Gracias, y yo sí. pues en nombre de mucha gente sí te voy a agradecer, porque vos le has alegrado la vida a mi abuela, a mi mamá, a mis tíos y a muchos amigos. Porque pues cuando empezó la Viejoteca recuerdo que muchos amigos trabajaron con vos y mucha gente que está en televisión te recuerda gratamente por todo lo que pasaba con la Viejoteca. Cuando nosotros creíamos, ¿hace cuánto lleva la Viejoteca? 14 años. Hace 14 años nosotros creíamos y hacíamos esta misma pregunta, no sabíamos si ese era un género muerto o no. Y vos llegaste con ese programa y pusiste a bailar a muchas generaciones y pusiste a bailar a mucha gente y a mí me emocionaba mucho y todavía me emociona mucho ver un montón de señores bailando en televisión y que se matan por ir a ver la Viejoteca, que pues se matan en sentido figurado y que van y que escuchan tus historias. Entonces yo sí te quiero agradecer en nombre de la ciudad, de la música, de los artistas. No hay un artista de música, ninguna que sea, Usquiano, que no tenga nada, que no tenga que ver con vos. Sí, alabado sea mi Dios. Y creo que esta ciudad y este país y los artistas te deben mucho. Yo sé que para vos es difícil aceptarlo porque conozco tu personalidad y sos más bien callado. Y si usted quiere aprender de música, si usted quiere saber historias de música, hable con el Señor. El Señor es una enciclopedia. Lo que escucharon hoy aquí no es ni el 1% de lo que este man puede decir. Por favor, un aplauso para el señor Hernán Usquiano. Usquiano, y la última canción. La última canción es un tema de Joaquín Bedoya y Gildardo Montoya. Arreglo de Luis Carlos Montoya. La canta el indio Jairo Paternina y se llama, que esto nos sale a todos los que ya el broche de aquí no se abotona tan fácil, pero también a los sardinos, se llama La Juventud. Un tema espectacular que lo canta Jairo Paternina y con este tema les tengo que decir que ustedes no saben, ustedes no se imaginan, a ustedes no se les pasa por la mente cuánto los quiero. ¡Carajo! Usquiano, qué bueno pasarlo.